Buenos días, mis amados hermanos y amigos. Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno, nos da la bendición de ver un día más en nuestra vida. Yo le invito en esta hora, mis amados, que abran su Biblia ahí en casa. Espero se encuentren todos bien, y amigos y hermanos, les pido que si tienen una Biblia en su casa, vamos por favor ahí al libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo número 1. Vamos a dar lectura a Hechos, capítulo 1, versículo número 8. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura, mis amados, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo les invito en esta hora, mis amados hermanos y amigos, que oremos a Dios ahí en casa, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar juntos a nuestro Dios, que Dios hable en nuestra vida, que el Espíritu Santo venga a ministrar nuestro corazón. Incline su rostro conmigo, por favor, y oremos juntos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te agradecemos, mi Dios, la vida, la salud que tú nos das. Te damos gracias, mi Dios, porque usted es el que sustenta todo ser viviente, mi Dios. Y usted es el único digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Mi Dios, reconocemos que necesitamos de su palabra, mi Dios. Venga a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, Dios. Prepare los corazones, Dios, ahí en casa. Espíritu Santo, obra, Espíritu Santo, en cada vida. Y ayúdanos a ser testigos de tu poder. Padre, en el nombre de Jesús. Si hubiese enfermos, mi Dios, sean sanados. Y si hubiese alguien que necesita salvación, sea salvo por la fe. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, mis amados, en esta mañana le he puesto este tema: testigos del poder del Espíritu Santo. Testigos del poder del Espíritu Santo. Y, mis amados, recordando el día del Pentecostés, Jesús les había dado mandatos a sus discípulos cuando Él ascendió. Dice que antes de ascender, Él les apareció por 40 días para no dejar duda de su resurrección. Y, mis amados, cuando se cumplieron los 40 días que Jesús estuvo con muchos que creían en Él, la palabra del Señor dice que Jesús les mandó que no se fueran, que permanecieran juntos, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual Él les había dicho. Y Jesús les había dicho que, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. En aquel tiempo, mis amados, los judíos celebraban aquel día del Pentecostés y recordaban cuando Moisés, aquel hombre de Dios, estaba en el monte Sinaí y Dios le dio las tablas de la ley. El pueblo judío recordaba ese día cuando Dios le dio a Moisés las tablas de la ley. Pero Jesús les había dicho a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, permanezcan juntos, perseveren en la oración, esperen la promesa de mi Padre. Y, mis amados, dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 2, es donde narra estos acontecimientos, esos sucesos sobresalientes acerca del día del Pentecostés. El día de ayer, recuerdo, se escucharon unos vientos fuertes y unos relámpagos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 2, mis amados. Y dice la palabra del Señor que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo como un estruendo, con un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y como evidencia, dice la palabra de Dios, que empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Algo que vemos aquí importante, una evidencia, cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, es el hablar en otras lenguas. La Escritura enseña que cuando estaban en aquel día los judíos celebrando el día del Pentecostés, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones de debajo del cielo. Y hecho este estruendo, cuando escucharon el estruendo, dice la palabra de Dios que se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Gloria a Dios. Y estaban atónitos y maravillados, diciéndose: mirad, ¿no son estos galileos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua de la cual hemos nacido? Hermanos y amigos, tal vez le ha pasado alguna ocasión cuando usted se encuentra con una persona que nunca la ha visto, y en el momento que habla con esa persona tiene un tono diferente. Nos viene a la cabeza, al pensamiento, que tal vez no es de aquí, de la ciudad, por el tono de voz. Así estos judíos que habían venido a festejar el día del Pentecostés se quedaron asombrados y atónitos, maravillados, porque reconocían, cuando escucharon ese estruendo y ese viento recio, se acercaron a aquel aposento a ver qué era lo que estaba sucediendo. Y era aquel grupo de creyentes, como 120, que estaban en aquel aposento alto, unánimes, juntos, esperando la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo. Mis amados, y se quedaban asombrados, maravillados, porque les oían hablar en su propia lengua. Y decían: ¿no son estos galileos? Pues les escuchamos hablar las maravillas de nuestro propio idioma en el que hemos nacido. En partos, medos, alamitas, elemitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Capadocia, en el Ponto, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en África, cretenses y árabes, dice que les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban atónitos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Hermanos y amigos, no entendían. Aquellas multitud de personas que estaban en aquel lugar celebrando el día del Pentecostés, recordando cuando Dios le había dado a Moisés aquí en el monte Sinaí las tablas de la ley, no entendían qué es lo que estaba aconteciendo en ese aposento alto. Pero dice la palabra, mis amados y amigos, mas otros, burlándose, decían: estos están llenos de mosto. Versículo 13. Como había gente que estaba atónita y maravillada de las maravillas que salían de aquellas lenguas que el Espíritu Santo había dado a aquellos 120 que estaban ahí reunidos, también había otros que se burlaban, había otros que se mofaban, habían otros que decían: estos están borrachos. Y algo importante, mis amados y amigos, que sucedió es que Pedro, el apóstol, dice que se puso en pie. Cuando vino el Espíritu Santo estaban sentados juntos, unánimes, pero cuando escucharon de aquellos que se burlaban, diciendo que estos estaban llenos de mosto, Pedro se puso en pie, dice la palabra de Dios, junto con los 11, y dice que alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, sea esto notorio y oíd mis palabras. Mis amados, vemos a un Pedro valiente, no un Pedro de antes que negó al Señor Jesucristo cuando el Señor estaba en la cruz, que le dijeron: tú eres un Galileo, tú eres uno de los que andaba con él, y Pedro lo negó. Recuerda cuando Jesús le dijo: Pedro, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Ya no era ese Pedro, mis amados y amigos. Pedro ya era un testigo del poder
del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo capacita a los creyentes para el servicio, para la obra. Así es que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie junto con los 11, dice la palabra de Dios, y les dijo: escuchen mis palabras, porque estos no están ebrios, como ustedes suponéis, porque apenas es la hora tercera del día, son las 9 de la mañana. ¿Cómo pueden decir ustedes que estos están ebrios, que están borrachos? Mas esto, les dijo Pedro, es lo dicho, esto que están viendo, esto que está aconteciendo, es lo dicho por el profeta Joel, que dijo: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y termina: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Pedro, lleno del Espíritu Santo, junto con aquellos que estaban ahí, aquellos 120, pero les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Pedro les estaba diciendo: ustedes fueron testigos de lo que Jesús hizo en la tierra cuando Él estaba aquí en la tierra. Mas vosotros, dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios lo levantó de entre los muertos. Dice el versículo 36 de ahí de los Hechos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, todos los judíos, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice la palabra de Dios, mis amados y amigos, que al oír ese mensaje de Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios, al oír esto, aquellas personas que se habían reunido para celebrar el día de Pentecostés, dice que se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón, mis amados y amigos. Esto es, que el Espíritu Santo de Dios, el mensaje que había dado Pedro, había sido respaldado por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios estaba redarguyendo el corazón de aquellos hombres que eran pecadores. Dice la palabra de Dios que le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aquellos hombres que habían escuchado aquel mensaje de Pedro sintieron en su corazón que eran pecadores delante de Dios, y sintieron en su corazón volverse a Dios. Dice la Escritura, pero les dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria a Dios. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Gloria al Señor. Este fue uno de los sucesos que aconteció, mis amados hermanos y amigos, en aquel día del Pentecostés. El día que vino el Espíritu Santo, aquellos creyentes, aquellos 120 que estaban en aquel aposento esperando juntos y unánimes la promesa de nuestro Dios. Algo importante también que sucedió, un suceso importante que aconteció en aquel tiempo, ahí en los Hechos, libro de los Hechos, en el capítulo 3 y capítulo 4,
habla acerca de la sanidad de un hombre cojo. La palabra de Dios dice que Pedro y Juan iban al templo a la oración y se encontraron por ahí con un hombre necesitado, un hombre imposibilitado en sus pies. La gente le conocía, era muy conocido porque le ponían a la puerta del templo llamada La Hermosa, y dice la palabra del Señor que tenía más de 40 años en esa condición. Mas cuando Pedro y Juan iban al templo a la oración, cuando ellos iban ahí enfrente de él les rogaba que le diesen una moneda, que le ayudaran con algo. Y Pedro y Juan le dijeron: míranos, míranos. Y aquel hombre que estaba ahí sentado, cojo, en esa situación, en esa necesidad, esperó, extendió su mano, esperó recibir algo de ellos. Una moneda, algo, dos. Pero mis amados, Pedro le dice: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la palabra de Dios que Pedro extendió su mano derecha para que tomara su mano aquel cojo que estaba ahí sentado y le levantó. Y dice la palabra de Dios que se le afirmaron sus pies y sus tobillos. Se le afirmaron sus pies y sus tobillos, y saltando se puso en pie aquel hombre y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y dice que todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, aquel que había recibido aquella sanidad. Gloria a nuestro Dios, mis amados. Aquellos discípulos estaban siendo testigos del poder del Espíritu Santo de Dios. Gloria a nuestro Dios. Cuando sucedió aquel milagro de sanidad en aquel templo llamado La Hermosa, dice la Escritura que mucha gente se empezó a juntar. Así cuando llegó la venida del Espíritu Santo, muchos se juntaron con aquel estruendo, con aquel viento, para acercarse a ver qué estaba aconteciendo. Así también muchos se acercaron porque conocían a ese hombre que estaba sentado en aquel templo llamado La Hermosa y había sido sanado. Ahora estaba saltando, ahora ya andaba y ahora glorificaba a Dios y andaba con los apóstoles. Mis amados, se juntó mucha gente para ver aquel milagro. Dice la palabra del Señor: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho a este andar? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros negasteis, entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Gloria a Dios. Los discípulos, los apóstoles estaban siendo testigos del poder del Espíritu Santo en sus vidas. Por eso Jesús les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis amados, estos apóstoles y discípulos hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo, hermano, nos capacita para el servicio, para la obra, para no tener temor, para no tener miedo, mis amados. Yo quiero que vaya ahí conmigo en el libro de los Hechos. Miren, cuando fue hecho este milagro de sanidad sobre este hombre que tenía más de 40 años en esa condición, dice la palabra del Señor que los llevaron, detuvieron, y hermanos, ellos quedaron libres. Y dice la Escritura que les habían intimado, les amenazaban que ya no hablaran en ese nombre, que ya no siguieran hablando en ese nombre de Jesús, que ya no hablaran de la resurrección de Jesús.
Y versículo 29 en adelante, el capítulo 4 del libro de los Hechos, dice la palabra: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, dice la palabra de Dios, que tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Miren, mis amados, vemos en estos creyentes, pedían a Dios en medio de la persecución, de aquella sanidad, pedían a Dios que les concediera a ellos como siervos hablar con denuedo la palabra de Dios. Pero también reconocían que Dios estaba haciendo sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Entonces ellos, llenos del Espíritu Santo, como testigos del Espíritu Santo, del poder de Dios, mis amados, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dice ahí en el capítulo 4, el versículo 33 al 35, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Amados, el Espíritu Santo hace cosas para glorificar a nuestro Dios, y es necesario que demos testimonio del Señor Jesucristo, de las maravillas que Él hace en nuestra vida. Ellos compartían su fe, ellos compartían que Jesús había resucitado de entre los muertos, y dice la palabra que abundante gracia era sobre ellos. El Espíritu Santo, hermanos, les daba gracia sobre el pueblo. Dice ahí la palabra de Dios que entonces, versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos lo que poseían, heredades o casas, las vendían y las traían al precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Los apóstoles eran testigos del mover del Espíritu Santo, que ciertamente habían recibido poder para ser testigos en Jerusalén. Mis amados, habla también ahí la Escritura que un hombre llamado José, y le pusieron por sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de consolación, levita, natural de Chipre, dice que él tenía una heredad y la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. ¡Qué bendición, mis amados! Dice aquí la palabra de Dios que era tan grande testimonio entre los creyentes de aquella iglesia que había necesidad, sí había, mis amados, pero también había gente que había sido bendecida por Dios, que reconocían que lo que tenían, sus heredades, había sido por la gracia de Dios. Así es que, mis amados, eran sensibles a la necesidad y vendían sus heredades y la traían a los pies de los apóstoles para repartir según la necesidad de cada uno. Mire, otro de los grandes sucesos que sucedió en aquel día de Pentecostés, primero fue el mensaje de Pedro, hablándoles que no estaban borrachos, sino que había sido manifiesto lo que había dicho el profeta Joel, que el Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre toda carne. Y la palabra enseña que en aquel día, en aquel mensaje, se convirtieron como 3,000 personas en aquel mensaje de Pedro. Y se maravillaban los discípulos y se gozaban en el poder del Espíritu Santo y daban testimonio. Algo también que aconteció, algo tremendo que aconteció, mis amados. Fue un juicio terrible que sucedió, un juicio terrible de la mentira. Mire, vaya conmigo ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, habla acerca de un hombre muy conocido en la palabra de Dios, Ananías y su esposa Zafira. Dice la Escritura: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio
sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, fue Ananías y lo puso a los pies de los apóstoles. Mis amados, este segundo punto es el juicio terrible de la mentira. Eso aconteció. A Ananías y a su esposa se le hizo fácil decir, vamos a hacer como hizo José, que vendió su heredad y la trajo a los pies de los apóstoles, como hicieron algunos otros. Pero dice la palabra que ellos convinieron, Ananías y Zafira, su mujer, y sustrajeron del precio de lo vendido, y se pusieron de acuerdo solo en traer una parte a los pies de los apóstoles. Quiere decir que solo Ananías fue el que se presentó a llevar esa parte y la puso a los pies de los apóstoles. Versículo 3 del capítulo 5. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Le dijo Pedro, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Mis amados, qué tremendo, dice la palabra del Señor. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Ananías quedó tendido, muerto, sin aliento. Qué tremendo, mis amados, que podamos tomar una mentira como cualquier cosa. Pedro le estaba diciendo a Ananías, Dios no exige que tú vendas tu heredad para que lo traigas a la obra. Bien, pudiste haber dicho, se va a dar la mitad, pero conviniste con tu esposa. No mentiste a los hombres, sino a Dios. Y dice la palabra del Señor que Ananías cayó muerto, mis amados, por mentir a Dios. Dice la palabra que entonces, levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo llevaron a sepultar. Dice que al paso de 3 horas sucedió que entró la mujer de Ananías, Zafira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante Zafira cayó a los pies de Pedro y murió. Y cuando entraron los jóvenes, hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Mis amados, el Espíritu de Dios da discernimiento. El Espíritu de Dios da palabra de conocimiento, hermanos, dones del Espíritu Santo. El don de discernimiento está operando en este momento. El don de ciencia, don de conocimiento, está operando en la vida de Pedro, cuando le preguntó a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses de la heredad, del precio de la heredad? Y Pedro le dijo, no has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Hermanos, tengamos cuidado al usar la mentira. Mire, yo quiero que vaya conmigo, por favor, ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 44, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Habla Jesús y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Mis amados, Jesús enseña que Satanás es padre de toda mentira. Y tenemos que tener mucho cuidado, mis amados, que no practiquemos la mentira. Que tengamos cuidado, hermanos, porque entonces no estaríamos mintiendo a los hombres, sino a Dios primeramente y al Espíritu Santo de Dios. Qué tremendo juicio, mis amados, qué juicio tan terrible aconteció en aquel suceso tan sobresaliente aquí en el libro de los Hechos, mis amados. Como punto 3, el Señor aumentaba el número de hombres y mujeres que creían. Dice ahí en Hechos, capítulo 5, del versículo 15, gloria a Dios para siempre. Dice que era tanto el crecimiento de aquella iglesia, de aquellas personas que se llenaban de temor al ver las cosas que acontecían. Venía temor a la iglesia con la muerte de Ananías, con la muerte de Zafira. El Espíritu Santo de Dios, mis amados, daba discernimiento a aquellos hombres de Dios, a aquellos siervos de Dios. Y dice la palabra que eran tanto los que creían en el Señor y aumentaba más en gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en los lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Pero también y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos. Y dice la palabra del Señor, y todos eran sanados. Gloria a Dios para siempre. Todos eran sanados. El Señor iba añadiendo los que habían de ser salvos, y los apóstoles, los seguidores, aquellos creyentes, aquella iglesia estaban siendo testigos del poder del Espíritu Santo de Dios. Un suceso sobresaliente más, como 4, mis amados y amigos. Seguía la persecución. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 5:17, mis amados. Como iba creciendo aquel pueblo, creían por la manifestación del Espíritu Santo, del poder de Dios, al haber sanidades y liberaciones. Muchos crecía aquel grupo, mis amados. Dice la palabra que entonces, levantándose el sumo sacerdote y los que estaban con él en la casa, los saduceos se llenaron de celos, de envidia, y dice que les echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mis amados, había persecución por causa de predicar en el nombre de Jesús, por causa de enseñar la palabra de Dios. Dice que los pusieron en la cárcel pública, y la palabra de Dios dice, mis amados, que en medio de aquella persecución, de aquel encarcelamiento que tuvieron los apóstoles en aquella cárcel pública, un ángel de Dios fue de noche y los libertó. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 19, Hechos 5:19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio, dice la palabra, y a todos los ancianos y a los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Mas ellos no sabían que un ángel había venido de noche y los había libertado, les había dado libertad, pero también les había dado un mensaje: id puestos en pie en el templo y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Anuncien las buenas nuevas a los perdidos. Anuncien la vida eterna en Jesucristo.
Gloria a Dios. Dice que el día siguiente, en la mañana, ellos estaban en la puerta del templo enseñando la palabra del Señor. Pero cuando llegaron los alguaciles, no hallaron a nadie en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera en pie. Las puertas, afuera de las puertas están los guardas vigilando, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote: esto me agrada, hermanos, y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Mis amados, ellos mismos no daban crédito a lo que estaba pasando. Ellos los habían encarcelado, los habían privado de su libertad en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor, un ángel del Señor, fue y los libertó de noche. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: pero vino uno de ellos a dar una noticia a los alguaciles, a los sacerdotes, diciendo: he aquí, los varones a quien pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces dice que el jefe de la guardia con los alguaciles fueron y sin violencia se acercaron a ellos y los trajeron, porque tenían miedo, tenían pavor de ser apedreados por el mismo pueblo, por muchos que ya habían creído, mis amados y amigos. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñeses en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén con esta doctrina. Entonces dice la palabra del Señor que Pedro respondió. Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos tenían que llevar el mensaje, mis amados. Ellos, como cristianos, como seguidores de Jesús, tenían que llevar el mensaje de salvación. El ángel los libertó para que siguiesen enseñando la palabra de Dios, para que estuviesen en el templo enseñando la palabra de Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios, dijo Pedro: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Gloria a Dios. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Bendito sea el nombre del Señor, mis amados. Testigos del poder del Espíritu Santo. Estos son algunos sucesos que pasaron en el Pentecostés, y después del Pentecostés que vino persecución sobre los discípulos, sobre aquellos que creían en Jesús. Pero a pesar de todo eso, ellos continuaron su obra a pesar de la oposición, porque estaban siendo testigos del poder del Espíritu Santo de Dios. Mis amados, vamos a dejarle aquí como primera parte: testigos del poder del Espíritu Santo, primera parte. Amigo, amiga que estás ahí en casa, el ángel rescató a aquellos que estaban encarcelados de noche y les dio un mensaje al dejarlos libres y puestos en pie en el templo y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida, anunciar el Evangelio de Jesucristo. En esta hora damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de compartir ese mensaje de salvación a aquellos que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. La palabra de Dios dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado la potestad de ser llamados sus hijos. En esta hora yo te invito a que reflexiones en tu corazón, en tu vida.
¿Cómo está tu vida delante de Dios? La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te quiere bendecir con ese regalo de la vida eterna, con Jesús, su Hijo. Él quiere glorificar su nombre a través de su Hijo, lo sigue haciendo, cambiando vidas, transformando vidas. En esta hora yo te invito que medites en la salvación que el Señor tiene para ti y para tu familia, al creer en Jesús, al creer en lo que Jesús hizo en la cruz, al morir por todos nosotros los pecadores. Por eso dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero no solo murió, dice la palabra de Dios, y conforme está escrito en la Escritura, Él fue crucificado, fue sepultado, pero al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos para vencer a la muerte, para darnos vida eterna. La palabra de Dios enseña que nuestra fe fuera vana si Jesús no hubiese resucitado, pero la Escritura lo dice, y estaba profetizado que era necesario que Jesús, el Hijo de Dios, cayese en manos de hombres pecadores, y al tercer día iba a ser levantado. Yo te invito en esta hora que medites en esto. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Quiero decirte que Dios te ama. Dios te ama, amado amigo, que estás ahí en casa. Amado hermano, Dios te ama. El Señor quiere que seamos testigos del poder del Espíritu Santo. Yo te invito en esta hora que inclinemos nuestra cabeza y oremos a Dios. Estemos a cuentas delante de Dios, porque ciertamente Dios no puede ser burlado. Está establecido por los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Oremos a Dios todos juntos ahí en casa. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en los corazones, en cada corazón, Señor. Te doy gracias porque me permites compartir este mensaje, Señor, de tu palabra, acerca de los hechos de los apóstoles, recordando, mi Dios, y siendo testigos del poder del Espíritu Santo. Dios, toca las vidas, Espíritu Santo, toca los corazones, Espíritu Santo de Dios, y haz tu obra, Espíritu Santo. Tú eres el que convence de pecado, de juicio. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por aquellos que no han recibido a Jesús como su Señor. Tú que estás ahí en casa, yo te pido que repitas conmigo esta oración para recibir a Jesús. Dios, te doy gracias por tu palabra, porque yo sé y creo que tú me amas. Me amas tanto que diste a Jesús a morir en la cruz por todos mis pecados. Yo reconozco y confieso que mi boca que soy un pecador, y creo en mi corazón que Jesús murió en mi lugar en la cruz, y creo en mi corazón que Dios Padre le levantó a Jesús de entre los muertos al tercer día. Señor Jesús, yo te recibo en mi vida como mi Salvador. Perdona todos mis pecados y toma el control de mi vida. Toma el control de mi mente, de mi corazón, y hazme una nueva criatura en ti. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Padre, gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, amigo, amiga, que estás ahí en casa. Si hiciste esta oración de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, la palabra de Dios nos enseña un texto muy conocido, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios los bendiga, mis amados. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Bendiciones.
bienvenido a este